Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a este tiempo de transmisión. Es un gusto estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Y para ello, le invito a que abra su Biblia junto conmigo en esta tarde en el libro de Job, capítulo 25. Son solamente 6 versículos. Le invito a que leamos juntos esta porción de la Escritura. La palabra del Señor dice en Job capítulo 25, y respondió Bildad suita y dijo, el señorío y el temor están con él, él hace paz en las alturas, tiene sus ejércitos número, y sobre quién no está su luz. ¿Cómo pues se justificará el hombre con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre que es un gusano y el hijo del hombre también gusano? Es por eso que nosotros podemos venir y acercarnos a través de la oración, porque esta porción de la Escritura dice que no hay absolutamente nada limpio delante de los ojos del Señor. Él creó todas las cosas y en ellas hay maldad, en ellas hay suciedad. Cuánto más nuestros corazones, hermanos, que se ensucian constantemente con pensamientos, sentimientos y nuestra vida con acciones en nuestro diario vivir. Así que con esto en mente, digámosle al Señor, yo no soy digno de estar en este tiempo, en esta transmisión, en estos momentos, primero porque no soy limpio delante de ti. Ayúdame a estar limpio, tenemos la provisión, la sangre del Señor Jesucristo, pidamos al Señor su limpieza. Hagamos una oración para comenzar esta tarde nuestro tema de la palabra de Dios. Señor Jesús, te damos gracias por esta tarde en el que podemos tener tu palabra, acercarnos a ti, Señor, y tener una nueva oportunidad a través de ella. Gracias por la limpieza que mandas a nuestras vidas. Señor, toda tu creación delante de ti, a causa del pecado que se corrompió la humanidad, también ellos, Señor, la creación tuya se ha contaminado. Señor, somos culpables, somos responsables, pero aquí estamos delante de ti. Limpia nuestros pensamientos, limpia nuestros sentimientos y permítenos tener un corazón agradecido. Perdona nuestros males, Señor, perdona lo que hay en nuestro corazón y permítenos estar en esta tarde conectados, no solamente en esta transmisión, sino conectados a tu presencia y a tu favor. Ven con tu Espíritu Santo, guíanos, Señor, santifica nuestras manos, nuestros pies, nuestros labios, nuestros corazones, que ese fuego ardiente, Señor, venga a consumir nuestro heno, madera y hojarasca, Señor, y que quede purificado nuestro ser de tal manera que estemos preparados para tu llamado. Gracias por las aguas de tu nombre que vienen a limpiarnos, a purificarnos, Señor, a santificarnos de todo pensamiento, de todo sentimiento pecador delante de ti. Por amor de tu nombre, Señor, ponemos este tiempo en tus manos y agradecemos tu bondad. Por causa de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo rogamos y te lo pedimos. Amén. Gracias a Dios por su palabra, por este tiempo, hermanos, en el que estamos conectados. Y bueno, quisiera tomar unos minutos a través de esta transmisión. En todo tiempo nosotros podemos ser agradecidos y lo vamos a hacer a través de la palabra. Como movimiento, como iglesia, como grupo, Dios nos ha llevado en estas balanzas del placer, del dolor, y en este caso nos ha llevado al lado del dolor. Voy a poner nuestra balanza que nosotros conocemos perfectamente bien. Debemos de estar equilibrados. Dios es un Dios de balanzas. Y bueno, queremos que Él sea el que balancee nuestras vidas. Y vamos a entender entonces que nosotros tenemos este equilibrio, debiéramos tener este equilibrio en el lado del placer y en el lado del dolor. Y como grupo estamos viviendo ciertamente el lado del dolor por la ausencia, por la partida de nuestra líder, nuestra madre, nuestra amiga. ¿Qué pudiéramos decir? Aquella persona que Dios utilizó en el camino para bendecir tanto nuestras vidas. Y bueno, queremos honrar de esta manera. Yo quiero honrar de esta manera una enseñanza muy corta, muy pequeña, pero creo que habla mucho de ella. Y eso quiere decir que nosotros estamos llamados a hacer lo mismo, porque la Escritura, antes de ser para cualquier otra persona, es para nosotros. Decíamos, Dios nos ha puesto en el lado del placer
Fuimos bendecidos con la vida de nuestra hermana Esparza en el lado del placer, muy, muy bendecidos, porque recibimos de ella toda la instrucción, no solo con sus palabras, sino con un ejemplo de vida. Ella practicó lo que enseñó y creo que ese lado de placer, el ser amados por ella, el ser cuidados, el ser ministrados, el recibir de ella todo tipo de bienes que el Señor puso a través de su vida, nos llevó al lado de la balanza del placer. Pero hoy estamos ciertamente en el lado del dolor, de la ausencia, en el lado de la partida, en el lado de la soledad, porque no es que adoremos a ningún ser humano, pero sabemos ser agradecidos. Y es por eso que estoy tomando estos minutos para explicar un pequeño versículo de la palabra. Entonces, Dios nos da el privilegio de pasar por estas balanzas equilibrados y queremos hacerlo de la mejor manera. Y para ello hay un versículo que tengo aquí en el libro de Job, también un poquito antes de esta escritura que comencé leyendo en el Job capítulo 24. Voy a leer el versículo 12 del capítulo 12 de Job, que dice: en los viejos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Estoy leyendo Job capítulo 12, versículo 12. En los viejos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Tuvimos una líder, una madre espiritual, una pastora que nos guió a lo largo de su vida con una edad que le dejó tener precisamente lo que este versículo está confirmando: la ciencia, la sabiduría, la inteligencia que Dios le prestó porque ella dependió totalmente de la palabra de Dios. Es de ahí de donde viene, no importa los años que el Señor nos preste vivir. En este caso es real, una persona que es grande en edad adquiere más sabiduría de la vida, más inteligencia ciertamente de una vida natural, pero también de una vida espiritual cuando nos aferramos a los principios bíblicos. Y si hubo alguien que nos demostró ese deseo y nos enseñó la escritura, la instrucción, la sabiduría, el conocimiento que viene de Dios en su palabra, fue ella. Nunca se quedó con menos, siempre estuvo dispuesta a compartir su palabra del Señor, y eso es una gran bendición, hermanos, porque muchos podemos estar hablando de muchos temas y quizá no ser grandes en edad, pero aún siendo muy jóvenes podemos demostrar esta madurez, porque al final, cuando las personas se convierten en adultos mayores o personas grandes en edad, realmente muchas de ellas demuestran su madurez, no solo física, pero una madurez en este caso espiritual, emocional, y ella lo hizo con nosotros. ¿Cuántas gracias damos a Dios por la vida de alguien que se entregó así? Y bueno, entonces, después de comprender un poquito ello de esta porción de la Escritura, vamos a ir a la palabra del Señor en el libro del Evangelio San Mateo. Es solamente un versículo, pero vamos a encontrar ahí algo que Dios trajo a mi mente en estos días que ella ha ido a casa. Ciertamente sabemos que está en la presencia del Señor junto con el pastor que Dios nos permitió tener, hermanos. Para nosotros como iglesia es un doble dolor, yo lo siento así, una doble sensación de duelo, porque pues es nuestra madre espiritual a nivel nacional, pero también tuvimos el duelo, o tenemos el duelo de nuestro pastor, el hermano Armando. Pero qué bueno es saber, hermanos, que ellos están en la presencia de Dios, y es lo que anhelamos estar también nosotros. Y esta porción del libro de San Mateo, voy a darle lectura. San Mateo capítulo 16, versículo 24, dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es con este versículo que, de muchos versículos en la Escritura, que yo quiero recordar y hacer memoria de nuestra hermana Esparza y honrarla y compartir con ustedes este principio. Y sobre todo entender que el camino que ella recorrió fue un camino que yo pudiera plasmar en este versículo, y que es un camino que nosotros debemos tomar. Si no lo hemos decidido llevar a cabo en serio, es necesario que lo rectifiquemos, es necesario que lo busquemos, que lo anhelemos, que tengamos el deseo de llevarlo a cabo. Mateo 16, 24. Y está relacionado precisamente con el nombre del Señor, con la sabiduría, con el entendimiento
y con el conocimiento y la prudencia del nombre del Señor. Nosotros sabemos que es la Yod, la Hei, la Bao y la Hei. Y entonces en la primera esquina de la Yod, de la sabiduría, del amor de Dios, estamos hablando del nombre impronunciable, el nombre de Jehová. Y encontramos en este versículo que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, el principio es venir aquí, venir en pos de mí. Esta es la primera esquina. Dice aquí, Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, si alguno desea, quiere, no los estaba obligando. Eso es algo que a lo largo del ministerio de la hermana pudimos nosotros como pastores y creo que algunos congregantes comprobar. Ella no nos obligaba a servir al Señor porque ella misma decía, yo no te llamé, y eso lo confronta a uno en algún momento de la vida. A veces queremos recargarnos en el líder, en el pastor, para decidir caminar o seguir con Dios espiritualmente hablando, y pensamos que es la solución, pero ella en muchas ocasiones nos decía, Jesús no empujó a nadie, no jaló a nadie, no obligó a nadie. Cuando él iba y llamaba a los discípulos, les decía, ven, sígueme. Pero decía ella, pero no ves en ningún momento a Jesús que haya ido por ellos y los hubiera presionado para que los siguieran. Solamente los miraba, esa mirada, ¿verdad?, del Señor Jesús que transforma los corazones más duros. Y entonces los seguían, porque no había algo que los obligara a hacerlo. Era voluntario. Creo que si hay alguien que nos demostró que vino en pos de Jesús, fue ella. A pesar de todo lo que ella tenía, la sabiduría, la preparación, el doctorado que ella recibió, nosotros sabemos que ahorita en los medios de comunicación o del Facebook, de las páginas, encontramos videos de ella que usted los puede ver y la mayoría de ellos nos dan un testimonio cómo ella vino en pos del Señor. Aun cuando la hermana Hicks no la conocía, se conocieron muy jóvenes, una edad de 19 años, cuando la hermana Hicks tenía esa edad, la conoció y Dios le dijo por 3 ocasiones a nuestra líder internacional que le escribiera a la hermana Graciela aquí a México después de haber tenido una presentación por un amigo de la hermana Esparza con la hermana Hicks. Y bueno, usted puede ver esos videos, pero en resumidas cuentas está diciendo que la hermana Hicks recibió 3 ocasiones el llamado del Señor para decirle que viniera a México y le escribiera a la señorita Esparza. La señorita Esparza entonces tenía un buen trabajo en el gobierno, una persona demasiado preparada con 8 idiomas, y luego entonces tenía una capacidad, la hermana, una preparación, no estaba sin hacer nada, ella trabajaba, tenía un buen trabajo. Y la hermana Hicks lo primero que pensó es que ¿cómo le voy a decir que va a empezar la obra en México de misionera si es una mujer que no va a querer dejar su trabajo por tanta preparación que ha tenido? Había ido a hacer un curso a Estados Unidos, que el curso duraba 3 años, ella lo hizo en 2 años. Creo que la mayoría de sus problemas físicos al final del tiempo también fueron sus pulmones, fue su cuerpo, porque ella en algún momento nos platicaba que para que ella se mantuviera despierta y pudiera estudiar los libros seculares en su preparación para lo que ella se preparó, ella metía los pies en agua fría. Entonces todo eso pues a la larga repercute, y era una mujer que de muy corta edad ella amó los libros y estudió y se preparó. No era una mujer que no tenía entendimiento en las letras, no era una mujer que no tenía sabiduría, era una persona preparada. Y cuando entonces la hermana Hicks a través de Dios en ella la llamó, pensó que no iba a reaccionar. Y es aquí el punto donde dice Jesús, les decía a sus discípulos, ven en pos de mí. ¿Qué tenía en un sentido la hermana Hicks como persona para ofrecerle a la hermana Graciela cuando ella tenía aquí un buen trabajo? Sin embargo, la hermana obedeció, la hermana Hicks le escribió a la hermana Graciela, y efectivamente ella narra que, en pocas palabras, ella salía de su trabajo y veía a la gente en México como ovejas sin pastor, y no dudó ni un segundo para dejar todo y entonces servir al Señor. Eso nos indica a nosotros, hermanos, lo mismo, que dice, el Señor nos invita, si alguno dice, quiere venir detrás de Jesús, esto es lo primero, necesitamos analizar si alguien quiere venir. Primero tienes que tener el deseo de venir detrás de Jesús, y tú mismo
forzarte a ir, no, Jesús te va a forzar, de ninguna manera Jesús nos va a forzar. Creo que a todos los pastores que hemos sentido el llamamiento de servir al Señor, ha sido así. Nadie nos ha obligado, Jesús no nos ha obligado, pero hemos sido nosotros forzados porque dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si de verdad queremos seguir detrás de Jesús, entonces dice, debemos aprender a dejar todo para ir detrás de Jesús. Él no nos va a obligar, a la hermana no la obligaron y de veras ha sido una gran bendición para nuestras vidas como personas, como movimiento. Yo quiero decirles que nosotros como gente en nuestra provincia, de donde somos, del estado de Guerrero, de donde soy, nosotros asistíamos, yo era muy pequeña, asistíamos a una iglesia presbiteriana. No teníamos el conocimiento del mensaje de la esposa, porque cuando uno se decide venir detrás y en pos de Jesús, cuando uno tiene ese llamamiento, es ser la esposa del Señor Jesucristo. Nunca entenderemos cómo fue que somos nosotros, pero de alguna manera, cuando el Señor vino a llamarnos, así como llamó a nuestra líder para venir y ser esa misionera en el pueblo mexicano, así Dios nos está llamando hoy en día, hermanos, a ti y a mí, nos sigue llamando. Ven, dice, en pos de mí. ¿Qué tantas cosas podremos tener nosotros, hermanos, que nos pertenecen? Y los logros que queremos alcanzar no son malos, pero el llamamiento que nos está dando el Señor Jesucristo al decir, ven en pos de mí, es ese llamamiento de ser la esposa del Cordero. Qué bendición entonces que tú y yo estemos aquí participando de un llamamiento, pero ahora de nuestro propio llamamiento, porque lo hemos hecho nuestro. Hubo alguien ciertamente, alguien que fue en este caso nuestro ejemplo, alguien que se constituyó nuestro ejemplo. En otras palabras, nuestro maestro. Y un maestro en un lado de la balanza, un maestro se vuelve nuestro ejemplo por la palabra que nos enseña, porque nos muestra a través de la Escritura los principios de la palabra de Dios. Y entonces nos enseña cómo ser transformados para llegar a ese alto llamamiento de ser la esposa del Cordero. Pero un maestro que viene a ser nuestro ejemplo, sabemos que el maestro es el Señor Jesucristo, pero después de él ha dejado en la tierra maestros, ejemplos que nos ayudan, dice, a ir en pos del Señor Jesucristo. Y hay alguien que lo hizo, nuestra líder ciertamente internacional, la hermana Hicks, nos ha dado también raudales de palabra, todo lo que nosotros compartimos, inclusive este tema que yo les estoy compartiendo es un tema de un estudio que Dios le dio a la hermana Hicks y ahora nosotros podemos conocerlo y estudiarlo, pero también tuvimos una enseñanza con nuestra hermana Esparza, unos tiempos de estudiar la Escritura, de compartirnos la pasión que tenía para poder alimentar al pueblo de Dios. Pero también un maestro se vuelve nuestro ejemplo cuando vive o pone en práctica la palabra de Dios. No solamente nos las dice o nos las explica o nos las comparte, no solamente da la teoría, sino que del otro lado nos enseña con su ejemplo viviendo. Y si hay alguien que podríamos decir que nos enseñó con su vida, su ejemplo, como una maestra, un maestro en la palabra del Señor con su ejemplo, fue nuestra hermana Esparza. Y ahora, este mismo principio es para nosotros hoy en día. Hermanos, cuánta responsabilidad tenemos de llevar a otros a que sigan al Señor Jesucristo, a que vayan en pos del Señor Jesucristo, a que vean el llamamiento. Muchas ocasiones oí decir a mi esposo preocupado, y decía, quizá esa persona no ha visto el llamamiento de la nueva ciudad, el llamamiento de ser la esposa, porque miren, podemos estar escuchando sermones aquí y allá, transmisiones, y no es malo, pero otra cosa es debiéramos preguntarnos si realmente hemos visto el premio, porque muchos en el camino se dan la vuelta porque quizá ya no les gustó algo, porque quizá hubo obstáculos en el camino. Yo quisiera que nos preguntáramos, ¿acaso nuestra hermana Esparza no tuvo obstáculos en el camino? ¿Acaso creen que no hubo opositores que no querían que ella alcanzara su llamamiento en Dios?
y la carga y el ejemplo que estaba haciendo para toda una nación, para todo un grupo, para todas las iglesias del Evangelio de Cristo? Claro que sí. Entonces, este es nuestro primer punto que la Escritura dice. Jesús les dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, hermano, yo te pregunto en este día, el Señor Jesucristo ya no tarda en venir por nosotros. En realidad, ¿tienes el deseo de seguir en pos de Jesús? Creo que si no hubiera más ejemplos en la tierra, aparte de nuestro Señor Jesucristo, quien vino y estuvo entre nosotros, sí tenemos el ejemplo de estas dos grandes mujeres. Algunas ocasiones en las iglesias yo les decía a algunos jóvenes: si crees que no hay muchos ejemplos correctos para que tú imites la palabra de Dios, busca al menos dos en esta tierra, que es nuestra líder internacional, que todo lo que ella decía en la palabra lo podíamos constatar en una vida que la practicaba, que la llevaba a cabo. Y bueno, si quizá digas, no, porque yo no conocía a la hermana Hicks, bueno, lee los estudios y la conocerás. Era una mujer sorprendente también, que cuando vino en pos del Señor Jesús, así como la hermana Esparza, tuvo que dejar su buen trabajo, sus ingresos altos quizá económicos y todo ese lugar donde ella se movía, y acudió al llamamiento del Señor de ser la esposa y llevarnos para ser el ejemplo entre nosotros y alentarnos, motivarnos a ir detrás de Jesús, buscarlo y alcanzar esa meta de nuestro llamamiento, hermanos. Tenemos aquí en México a ella, y en Estados Unidos a nuestra líder internacional, la hermana Hicks, también tuvo que ir en pos de Jesús y dejar. Ella tenía un grupo de señoritas donde tocaba. Por lo tanto, podemos decir, hermanos, que esta primera esquina de venir en pos de Jesús quiere decir: ve el premio y sigue, ve detrás de Jesús. No esperes que Jesús venga detrás de ti. Si hay una parte en nuestra salvación que Él viene y nos alcanza, pero después, hermano, este versículo dice: si alguno quiere. No le está diciendo si todos quieren, porque Jesús sabía que no todos iban a querer, pero dice: si hay alguno entre ustedes. Y yo quisiera que nos preguntáramos: ¿yo debo ser o puedo ser ese alguno? Claro que sí. Entonces, lo primero que debes hacer, dice: ven en pos del Señor. No te está diciendo ven en pos de un grupo, de un movimiento, de una persona. Ciertamente tenemos el ejemplo de nuestra líder que está en casa ya con el Señor, pero Él nos dice: ven en pos de mí. Ten los ejemplos que ha puesto Dios en el camino para que nosotros podamos entonces ir detrás del Señor, ya no esperar solamente que nos estén empujando, sino que ahora nosotros vayamos y busquemos y nos acerquemos. ¿Qué tenemos que dejar que fuera tan grande que valga la pena para perder el premio de ser la esposa del Señor Jesucristo? Él tiene maneras de atraernos, Él tiene formas de acercarnos, pero espera que nosotros, hermanos, seamos atraídos ciertamente por Él, pero espera que nosotros tomemos la decisión de ir detrás de Él, de buscarlo. Estamos en tiempos muy decisivos, en tiempos peligrosos, porque el Señor Jesucristo ya no tarda en venir por nosotros. Así que, hermanos, no habrá nada digno de que nosotros estemos sufriendo aquí por su nombre, que al final nosotros podamos perder el premio, cuando aquí nada tiene sentido, solamente el sufrimiento que pudiéramos tener por seguirlo a Él, por dedicarnos a buscarle con todo nuestro corazón. Y luego este versículo también continúa diciendo: niéguese a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Voy a poner aquí: niéguese. Niéguese a sí mismo. Es nuestra siguiente esquina y tiene que ver con nuestra soberanía, con lo que nosotros somos, con nuestro gobierno, hermanos. Es negarnos. ¿Cuesta trabajo? Claro que sí, en alguna parte, ¿verdad?, de nuestras vidas. Cuesta trabajo el negarnos a nosotros mismos y dejar que el Señor sea nuestra soberanía, sea nuestro gobierno, nuestra autoridad. La hermana, en el tiempo que sirvió con manos limpias, corazón dispuesto, ella sometió su soberanía a la soberanía de Dios.
Ella pudo haber sido una más grande persona aquí en la tierra y darse a conocer en ámbitos que quizá nosotros no nos imaginamos. Sin embargo, ella se negó a su propia soberanía, que es la soberanía, su propia independencia, su propio deseo, y nos enseñó a depender totalmente de Dios. Hermanos, hagamos nuestro trabajo después de que hemos decidido ir en pos del Señor, detrás de sus heridas, caminar detrás de sus espaldas, no al lado, no enfrente, sino atrás, hermanos, para que solamente podamos ver las heridas del crucificado y entonces entregar nuestra soberanía, nuestro gobierno, nuestra independencia, porque si es algo que nos cuesta como seres humanos, es negarnos a nosotros mismos, es tomar la autoridad de alguien más y en este caso la autoridad de Dios. Y muchas veces la autoridad de Dios es mandar cosas a nuestras vidas, hermanos, que no es que nos gusten, sino que tenemos que estar en esa balanza del placer y del dolor. Es importante entonces que para que nosotros podamos caminar con el Señor, necesitamos aprender a negarnos a nuestra soberanía, a nuestra cabeza, buscar y seguirlo, perseguirlo a Él, yendo en pos de Él. Eso fue el ejemplo que nos dejó nuestra hermana. Y luego el tercer punto está diciendo, tome su cruz. Tomar la cruz, tome su cruz, porque la cruz es como algo ajeno a nosotros hasta cierto punto, pero dice toma tu cruz. Para tomar nuestra cruz, se necesita fuerza, determinación. Cuando uno decide servir al Señor, decide ir en pos de Él, siendo un ejemplo, enseñando la palabra del Señor, viviendo, practicándola, dejando la soberanía de uno, aceptando la soberanía de Dios, entonces uno debe ser determinante en tomar su propia cruz, tener esa fuerza, hermanos, esa fortaleza, porque el diablo no va a estar contento si ustedes creen que cuando nuestra hermana decidió venir en pos de Jesús, negarse a sí misma y tomar su cruz, ¿ustedes creen que el diablo estaba contento? De ninguna manera. Tampoco está con nosotros, hermanos, cuando tomamos la cruz. ¿Qué es la cruz de Jesús? Es el dolor, es la aflicción, es la crítica, son todo lo que conlleva el sufrimiento. La cruz de Jesús ciertamente podemos ver que fue la que lo llevó a la victoria y nos dio a nosotros la salvación, pero recordemos que fue un instrumento de tortura, un instrumento de sufrimiento y para ello necesitamos tomarla para nosotros mismos. Por eso yo al principio, en lugar de poner tomar la cruz, es tomar su cruz, tomar, en otras palabras, mi cruz, algo que me pertenece, es lo que a mí me toca, es mi posesión, es ese pedazo o ese tramo de dolor, de sufrimiento, de situaciones adversas en el camino, que es lo que Dios nos dice, tómalo. Tú lo puedes llevar, tú tienes la fortaleza, tú tienes la determinación, porque después de venir en pos de Jesús, de negarnos a nosotros mismos, tenemos entonces la fortaleza, la fuerza, la determinación para hacer de nuestra posesión esa cruz y no decir dársela a alguien más y decir es tu cruz o soy tu cruz. No, hermanos, cada uno de nosotros, cuánta sabiduría en el camino de nuestra líder, haber tomado su propia cruz, nunca culpó a nadie. Alguna vez le decía y nos decía a mi esposo, mira Armando, para que haya un pleito se necesitan dos y yo no voy a ser esa segunda persona en el sentido de tener algún altercado con alguien. Y a veces uno puede decir qué tonto, ¿verdad? Pero eso es tomar su propia cruz, hermano. El decir, Dios, no quiero que el nombre de Dios sea pisoteado y tampoco voy a hacer de esto un pleito porque ella prefería llevar su propia cruz. No es que no hubiera adversidades en el camino. ¿Cuántos años, hermanos, transmitiendo la palabra de Dios, llevando el mensaje, el evangelio, historias, infinidad de historias que uno escucha como testimonio, si uno pudiera decir, realmente ella hizo la cruz de ella su propia posesión, no dijo, ¿quién me puso esta cruz? De ninguna manera, ella la llevó. Y de la misma forma nosotros debemos aprender a tomar nuestra cruz y tener esa fuerza, esa determinación para llevarla, para proclamarla en medio de la adversidad, en medio de estos tiempos tan difíciles que nos está tocando vivir como dispensación, hermanos.
Y lo último en este versículo está diciendo, sígueme. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces sí dice, sígame. Entonces sí, sígueme. Nuevamente, cuando ya alguien está siguiendo al Señor, se vuelve un modelo. Si aquí se vuelve un ejemplo, aquí se vuelve un modelo para imitar. Un modelo que podemos imitar de alguien que ha venido en pos de Jesús, que se ha negado a sí mismo, que ha tomado, ha hecho suya la cruz de Jesús, el sufrimiento, el dolor, y luego entonces ha decidido en su diario vivir demostrar que está siguiendo al Señor. Y eso es algo que nos ha quedado muy claros a todos nosotros que de alguna manera conocimos a nuestra líder. Creo que la conocimos también en las transmisiones cada domingo. Yo les compartía el link que me mandaba el hermano Sergio, es uno de los hijos de la hermana Esparza, y él con mucha bondad nos compartía para que pudiéramos escuchar a la hermana. Unas palabras muy sencillas, pero palabras muy sabias. Muchas ocasiones el hermano Armando me decía, sorprendido, realmente no conocemos a esta mujer. Es una sierva de Dios que no ha habido en otros tiempos. Y vuelvo a repetir, no estamos adorando a nadie. Es mi privilegio, tal vez no lo hice al 100, si ustedes quieren verlo así. La intención es que pudiéramos ver a través de este cuadro precisamente la vida de alguien que vino en pos del Señor, se convirtió en nuestro maestro, nuestro ejemplo a seguir, se negó a sí mismo, negó su soberanía cuando pudo haber tomado su propio camino. Ella dijo que estaba lista para ser esa pastora, ese siervo, esa madre espiritual que fue para todos nosotros, y luego tomó su propia cruz para ser ese ejemplo a imitar, ese modelo a seguir. Si no hay muchos modelos en esta tierra, hermanos, por lo menos hay dos, se los estoy repitiendo nuevamente. Nuestra hermana Hicks, nuestra hermana Esparza. Y muchas ocasiones yo sé que decirlo cuando ella estaba presente era que nos tocaba un regaño a los pastores y realmente a ella no le gustaba escuchar esto. Por alguna manera, porque lo que ella quería era seguirse manteniendo en el lugar humilde, porque es un secreto estar en el lugar humilde. Una persona con mucha sencillez sabía estar con las personas en un nivel de este tamaño, de mediano tamaño y un tamaño de cualquier tamaño. Nos tocaba verla cómo Dios la usó para ministrarnos, para bendecirnos. Alguien que se vuelve entonces un modelo a imitar. Después de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro modelo principal, encontramos a alguien aquí en la tierra. Y qué bueno para que no haya pretextos, qué bueno para que usted un día diga, es que yo no pude alcanzar por imitar al Señor Jesucristo porque pues Él era el Hijo de Dios. Sí, hermano, pero Dios ha dejado testimonios como ella y Dios quiere dejarnos a usted y a mí como testimonios en este tiempo para muchos que nos rodean, que puedan vernos, que venimos en pos de Jesús y que lo que podemos compartirles de la palabra de Dios no solamente sean palabras leídas, sino que sean letras escritas en nuestros corazones, viviéndolas, practicándolas, y luego negarnos a nosotros mismos, someter nuestra autoridad a la autoridad de Cristo, aunque a veces nos digan que somos unos tontos, ¿verdad? Ella también tenía esa frase, prefiero prefiero ser tonta, decía, a que me pase de lista. Una situación que uno no comprende hasta cuando uno ve minuciosamente la vida de alguien en esta dimensión y uno dice, de verdad se necesita negarse a sí mismo para dejar que Dios sea soberano en todas las cosas y luego como posesión y tomar nuestra cruz, nuestro sufrimiento, nuestros tiempos de crucifixión, de entrega, porque Dios va a traer a nuestras vidas esos tiempos de entrega donde habrá que morir diariamente de una manera espiritual y luego entonces ir a la cruz del Calvario y tomarnos de toda la ayuda que hay ahí para levantarnos y seguir caminando y entonces volvernos un modelo a imitar, porque si hay algo con lo que podemos
pagar y agradecer la vida de estas dos mujeres que ya están en casa. Y me atrevo a decir, de los que ya se nos adelantaron, es ver qué podemos imitar de ellos. En muchas ocasiones mi esposo le decía que él la seguía a ella y la hermana le decía, no me sigas a mí, sigue a Jesús. Y él le reiteraba y le decía, sí, yo la sigo a usted porque yo veo que usted sigue a Jesús. En otras palabras, estoy siguiéndola, imitándola. Y una de las cosas en las que yo pude ver y constatar que nos llevó Dios a imitarla a ella cuando está siguiendo a ella al Señor Jesucristo es en el amor por las almas. Siempre nos dijo como pastores, y más de una vez, y lo vi también en mi esposo, hablo de él porque él ya no está, pero lo pueden ustedes también constatar porque lo pudieron ver aquellos que lo conocieron, el amor, el aprecio que se tiene por un alma, no importa de qué condición económica, qué condición social tenga, el amor a esa alma es más importante. ¿Por qué? Porque venía de un ejemplo, de una vida derramada siguiendo al Señor, un ejemplo digno de imitar. Y por eso es que mi esposo le decía, yo la sigo a usted, y ella le reiteraba, no me sigas a mí. Obviamente ella siempre manteniéndose limpia delante de Dios y era correcto, pero por otro lado no podíamos dejar de ver que realmente ella había venido en pos del Señor, se había negado, se estaba negando a sí misma, siendo la persona que era, tomar el lugar humilde y aceptar la soberanía de Dios en todas las cosas, porque no solamente fue pastora en la iglesia de San Pablo, sino fue pastora de todos nosotros, de todas las iglesias del Evangelio de Cristo, aquí en México, en Guatemala, en algunos lugares donde ella pudo compartir el Evangelio. Ella tomó su cruz y entonces se vuelve ese ejemplo al seguir al Señor, un ejemplo digno de imitarse. Pero entonces la invitación para nosotros es la misma, hermanos. Es por eso que mi esposo le decía, yo la sigo a usted, y duro y dale, no me sigas a mí, Armando. Y hasta cuando él le decía, sí, yo la sigo a usted porque yo veo que usted sigue a Jesús. En otras palabras, voy a imitarla. Y muchas ocasiones le decía a mi esposo, solo hago lo que usted me ha enseñado a hacer, en compartir, en amar a la gente, en acercarme. Y les vuelvo a decir, y creo que lo han visto hasta este momento, somos esos siervos que hemos tratado de imitar, tal vez en una proporción muy pequeña. Dios nos ayude a hacerlo mejor, pero amar a la gente incondicionalmente, no importa, no hacer grupos de personas porque aquel tiene más, aquel tiene menos. No, nosotros lo aprendimos de ella, lo imitamos de ella porque la vimos seguir al Señor, nunca la vimos inclinarse más a un grupo de personas que tenían una solvencia económica más grande. Eso es lo que habla de un siervo, de un cristiano que vino en pos del Señor, que se negó a sí mismo, tomó su cruz y entonces es el modelo a seguir. Pero el llamamiento ahora es para nosotros y sigue siendo para nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Yo le invito a que cada vez que vea esta porción, es un solo versículo, hermano, pero que usted pueda decirle al Señor, ayúdame, quizá no he visto el premio de la nueva ciudad y lo vendo muy rápidamente. Perdóname, ayúdame a venir en pos de ti. Tú ya me mostraste el premio y estás esperando que yo te siga. Tú no me vas a obligar a ir a la nueva ciudad. El que se va a obligar a sí mismo a ir detrás de Jesús somos nosotros, hermanos. Luego hay que negarnos. Deje su gobierno, su autoridad. Podemos ser muy ricos en muchas cosas, pero este mensaje vale la pena. Abramos nuestros ojos y entendamos quién es Dios en nuestras vidas. Y luego hagamos nuestra la cruz de Jesús, la cruz que nos toca a nosotros de entrega, la cruz de crucifixión que nos pide el Señor cada vez que abrimos su palabra, cada vez que oramos. Y luego seguirlo y volvernos ese modelo a imitar. Si usted es padre de familia, somos mamás en casa, tenemos familia, que seamos ese modelo, porque nos ven que estamos siguiendo al Señor Jesucristo. Yo agradezco muchísimo la vida de la hermana Graciela Esparza. En estos últimos tiempos, cuando el pastor falleció, ella estuvo muy cerca, siempre lo estuvo. Por eso es que era el modelo a imitar, porque ella seguía a Jesús. Ella siempre nos dijo
que había una gran diferencia en ser solamente un pastor a ministrar las almas de la gente. Y ella nos enseñó a amar en esa dimensión, ministrando, porque ella siempre dijo que lo más valioso eran las almas de las personas. Y creo que eso es lo que ha perdurado en nuestros corazones, y en estos tiempos donde pasamos esta situación como familia pastoral, ella estuvo ahí. Cuando mi esposo ingresó al hospital, él le mandó un mensaje a través de Aminadad, a la hermana Esparza, y le preguntó: hermana, ¿cómo nos ve Dios como familia? Yo siempre admiré eso en mi esposo, el preguntarle a Dios, ¿qué ve Dios en mí? Porque él decía, yo no quiero que Dios me apalee para llevar a cabo su voluntad en nuestras vidas. Y no solamente estaba hablando como familia pastoral, sino como persona él mismo. Se presentaba delante de Dios y era ella, porque ella tenía el testimonio del Espíritu Santo. Lo hemos oído cuando le hicieron el homenaje también, o el servicio de acción de gracias para el pastor Armando, que él, cuando nos íbamos a casar, él le fue a preguntar a ella que quería mandar el testimonio, y ella le dijo: cásate con Marta, cásate, que nos casáramos. Y él mismo decía: hermana, pero quiero hacer mi carta. Y le dijo: ¿no estás oyendo que te estoy diciendo que Dios dice que te cases? Por eso es que mi esposo decía, no entendemos quién es realmente esta mujer en Dios. Es una persona que vino en pos de Jesús, que se negó a sí mismo, tomó su cruz y le siguió. ¿Y cómo no imitar a alguien así, hermanos? Si el llamamiento más grande es ser la esposa del Cordero. Y fue así como él le preguntó en ese tiempo de infección. La hermana le contestó con un versículo de Josué 1:7 y le dijo que se esforzara, que no tuviera miedo a este virus. Y bueno, después de ese tiempo, cuando ya cada vez le informábamos cómo estaba la situación del pastor en el hospital, la hermana siempre estuvo ahí, porque era una persona que estaba con nosotros. Esa es la gran diferencia de un líder que solamente da órdenes a un líder que tiene un corazón conforme al corazón de Dios y que ha pasado por estas 4 esquinas, y que es por eso que podemos imitarle. Y entonces, el último día, cuando ya el pastor estaba yendo a casa, le mandamos decir que si podía hacerle un audio para despedirse de él. Nosotros como familia pasamos esos tiempos y pude decirle al doctor, cuando nos dijo que ya no había nada que hacer, que sus pulmones no bajaban la inflamación y su oxigenación estaba bajando mucho, y que probablemente en esa tarde iba a fallecer. Yo no supe de dónde, también saqué fuerza y le dije, podríamos despedirnos de él. Este virus nos aleja, pero hermanos, hay algo que no puede alejarnos en Dios, y es ese espíritu que está conectado como cristianos en la misma fe. Y el doctor le dijo a mi hijo, a Armando, le dijo que sí. Entonces inmediatamente le mandamos preguntar a ella que si podía hacerle o si quería hacerle un audio para despedirse de él. Y ella lo mandó, nos despedimos de él. Los muchachos, me despedí de él y la hermana mandó un audio. Y ella le dijo: hermano Armando, no pensé que te fueras a ir antes que yo, pero ¿sabes qué? Ya voy enseguida después, ya no tardo mucho. Y pues uno no sabe, ¿verdad? Pero era una mujer que entendía los tiempos de Dios, que se sometía a la soberanía de Dios, una mujer que no podemos describirla más que de otra manera que alguien que nos dejó a imitarla, ese modelo a seguir. Y yo estoy tan agradecida por la vida de mi líder, de nuestra pastora, de nuestra mamá espiritual, y en estos últimos días igual estábamos al pendiente a través de Sergio, su hijo, y eran tiempos donde la última vez también ella nos llamó y oró con nosotros, y te sentías a gusto con alguien como ella, que había ya venido en pos del Señor, se había negado a sí misma, había tomado su cruz y estaba siguiendo a Jesús. Un tiempo muy especial, la verdad. Ese día que nos dieron la noticia, pues sí nos pusimos a llorar, porque te sientes y empiezas a sentirte humanamente como desprotegido y de alguna manera espiritual también. Pero sabemos que ella caminó con el Señor, ella está en casa con Dios. Solo quise tomar este versículo para honrarla y, hermanos, hagamos nuestra labor. Ejemplo tenemos de gente como ella,
No estoy diciendo que sea la única persona, pero para nosotros como movimiento, para nosotros como pastores, decía Armando, mi hijo, mamá, no sé qué hubiera pasado si la hermana Esparza se hubiera ido antes que mi papá. Él siempre estuvo al pendiente de ella, siempre se preocupó por ella. Es un amor que Dios pone en nuestros corazones por alguien que sirve sin esperar recompensa a cambio. Demos gracias a Dios, ahora nos toca orar por nosotros mismos y orar por su familia, que el Señor los siga fortaleciendo, porque son tiempos de ausencia, son tiempos de extrañamiento. Demos gracias a Dios por su palabra. Amado Señor, te damos gracias por poder tomar este pequeño momento, Señor, de una vida de alguien que se entregó a ti, que caminó, que corrió, que hizo la labor, que acudió al llamado, Señor, y que ahora está en casa contigo. Padre, ayúdanos a vernos en ella a través de tu palabra y entender cuánta responsabilidad tenemos, Señor, de venir en pos de ti, de no sentirnos obligados, Padre, y buscar tu rostro, acercarnos por voluntad nuestra, Señor, al ver el premio de la soberana vocación, al ver el premio de ser la esposa, Señor. No hicimos nada nosotros, pero Señor, aquí estamos para seguir ese caminar en tu palabra. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a hacer el trabajo de dejar todo bajo tu soberanía y quitar nuestra soberanía, Señor, en medio de lo que estamos pasando. Tomar nuestra cruz, nuestros propios sacrificios delante de ti, nuestras propias entregas, nuestra propia crucifixión, Señor. Porque al final de cuentas es nuestro camino delante de ti, es llegar a la meta, Señor, de una manera ciertamente personal, pero hay alguien que nos está observando y podemos ver que podemos ser ese ejemplo digno de imitar, Señor, en una vida limpia, una vida santa delante de ti. Cuántas gracias te damos, Señor, por la vida de la hermana Graciela. Gracias, Padre, por ese vaso que has usado, porque a través de ello, Señor, nosotros hemos recibido tu palabra, Señor, a través de alguien que decidió ir en pos de ti, alguien que decidió negarse a sí mismo, tomar su cruz, Señor, hacer suya la cruz, no de nadie más, Padre, y entonces seguirte con todo su corazón. Padre, aquí estamos, rogamos por su familia, por el hermano Sergio, por el hermano Aslán, Señor, por sus nietos, por cada uno de los muchachos, Señor, de la familia, de la hermana Du, Señor, hermana Ofe, Padre. Bendícelos, Señor, ayúdales, Señor, todos aquellos que estamos extrañando a nuestra líder, a nuestra madre espiritual, Señor. Te rogamos que tú vengas a llenar ese vacío, Padre, y que nos dejes imitar en lo que podamos en ti, Señor, hacer para que sea digno de ti el que nosotros seamos y vivamos todavía en esta tierra para alcanzar el premio de la soberana vocación. No nos dejes vender ese premio a nadie, Señor, porque es un premio que nos has dado, nos dejado ver, Señor, a través de estos años. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Vamos a orar para despedirnos. Gracias a Dios por estos tiempos. No se olvide de seguir orando por la familia Esparza. El Señor los ayude, de verdad. Son tiempos de, si puedo decirlo, de angustia. No nos vuelve cristianos de tercera categoría, creo que no, porque se extraña a alguien que convivió con nosotros, alguien que nos alimentó, alguien que nos amó, pero el Señor es fiel. Vamos a despedirnos en esta tarde. Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.